La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísima noticia el día de hoy. Habla Rosa María Palacios. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima a través de la red Sodomco para todo el Perú. Ismael está con nosotros también. Ismael Soto, muy buenos días. Hola Rosa María Palacios, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a las emisoras de estas radios dominicanas que estamos en directo a esta hora, en vivo y en todo el país. Con toda la información, por supuesto, negociados, negocitos, negociones, faenones. Minas de oro, todo tenemos. Bueno, como este es un tema que involucra al arzobispado de Lima, creo que vale la pena hacer algunas precisiones. Correcto. Yo he hecho acá una lista de las lecciones que nos pueden traer estos, ¿cómo se dice? Negocios, ¿no? Negocios desde el poder. Bueno, lo primero que hay que decir es que el doctor Moreno, nombrado consejero presidencial en asuntos de salud, ya no más, por supuesto, desde la semana pasada, es una persona que llega al poder sin que sus antecedentes sean chequeados. ¡Ting! Deberíamos ponernos acá. ¿Tienes algún efecto musical? A ver, Eduardo, un efecto musical, así como fanfarria, ¿ya? A ver, una fanfarria. Primer problema, fanfarria, por favor. Muy bien. Primer problema, están buscando la fanfarria. Algo están buscando. Aunque sea una corneta, toca algo. Pues, primero, ya. ¿Qué es lo que sucede? El señor Moreno llega a ser consejero presidencial. Nadie chequeó los antecedentes del señor Moreno. El doctor Moreno tenía ya una condena por negociación incompatible. Entonces, si tú tienes una persona que ha tenido una condena por negociación incompatible, que no es un delito grave, pero que es un delito al fin y al cabo, entonces es bueno averiguar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Nadie se fijó en eso. Ahora ustedes dirán, no, si sabían, ¿cómo no van a saber? El tema es el siguiente. Miren, muchas personas se acercan y se aprovechan de la buena fe de los demás en el Estado. ¿Por qué? Porque te lo recomienda fulano, porque te lo recomienda mengano, porque llega porque llega el otro. Entonces, el problema no es el problema es que hay que tener más rigor en el momento de seleccionar a las personas. En Estados Unidos se llama un background check, o sea, de tus antecedentes se chequea, ¿ok? Nada más. Entonces, este señor, ¿dónde trabajaba? En el hospital de Loaiza, muy bien, qué estupendo, ¿no? ¿Cómo le fue en el hospital de Loaiza? Bien, berregio. Pero tienes que ir a cosas tan simples como antecedentes penales. El tema es que, como ustedes saben, una vez que una persona cumple su condena, los antecedentes penales se borran. Entonces, seguirles el rastro es muy difícil. Yo, hasta que no se implemente, ¿no es cierto?, esto de la muerte civil para personas que han servido en el Estado y han delinquido, pues habría que hacer una especie de registro, por lo menos, administrativo, de personajes que han estado en la administración pública y que han sido condenados, ¿ok? Entonces, eso por lo menos, ¿no? El problema, esto del negociazo, que es la palabra clave acá, tiene que dejar esa primera lección. Hay que buscar los antecedentes de las personas que van a trabajar en el Estado. ¿Cómo llega Moreno al Estado? Muchos de ustedes se los deben estar preguntando. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho que era una persona que conocía el Estado, que tenía capacidades profesionales y que, bueno, quería servir ad honorem y parecía respetable que estos conocimientos pudieran ser de interés para el presidente. Lo que yo tengo entendido es que el señor Moreno era el gastroenterólogo, que, ¿no es cierto?, que revisaba al señor Kuczynski cuando no era el presidente Kuczynski. Es decir, era su médico. Se lo habían referido, no es el médico de una clínica fina ni ficha, sino es un médico que tiene un consultorio particular, que trabaja en el Loaiza, y parece que había sido muy acertado con el presidente. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando personas que están en el mundo de la política van al médico?
y se los digo por experiencia, el médico siempre les habla de política, de verdad, ¿ya? Y a veces la cita se alarga, ¿no? El médico quiere que le cuentes cómo fue el debate, qué pasó, qué dijo y ese es el problema. Entonces seguramente este doctor, impresionado, ¿no es cierto?, por tener semejante paciente, fue tratando de impresionarlo también y decirle, mira, yo sé de esto, yo sé de aquello, yo te cuento qué pasa en el Loaiza, pasa esto, pasa lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es dejarte influenciar por una persona que puede ser un buen médico y puede curarte bien, y otra cosa es que sea tu asesor personal en temas de salud, ¿no es cierto? Primera lección del negociazo, entonces, chequear los antecedentes de las personas. ¡Trin! Primera lección, chequear los antecedentes. Muy bien, Eduardo. Ahora vamos a la segunda lección. Y ustedes tienen que entender esto bien claro. ¿Qué cosa es el SIS? Porque a veces no se entiende, ¿ya? Se llama Seguro Integral de Salud y no es ningún seguro, pues. Porque haya un seguro, tú tienes que pagar una cosa que se llama prima. Tú pagas para que te enfermes o no te enfermes, siempre haya un servicio de salud que te va a curar. ¿Ok? Muy bien. Eso es un seguro. El seguro integral de salud es lo que antes era la salud pública. Yo soy pobre, no tengo plata, voy a un hospital del Estado y me atienden. O voy a una posta del Estado y me atienden. Vacunan a mis hijos, atienden mi parto. Sea en el área rural, sea en el área urbana. Muy bien. En los 90, y esto viene de bien atrás, así que un poquito de atención porque esta es la parte complicada de la historia, ¿no es cierto? Normalmente a la salud se le daba un presupuesto, ¿no es cierto? Por posta, tanto. Por hospital grande, tanto. Por policlínico, tanto. Hasta que alguien dijo, oye, esa no es una forma correcta de financiar. Lo que tenemos que hacer es financiar la demanda. Es decir, si a esa posta no va nadie, ¿para qué le va a mandar plata? ¿Ok? Pero si esa posta tiene a la gente que se le sale por las ventanas, le mando un poco más de plata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que costear, como hacen los seguros privados, cada una de las intervenciones médicas. Cada acto médico lo tengo que costear. Entonces, parto vale tanto, ¿no es cierto? Por cirugía tanto, apendicitis tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Consulta tanto. Y te mando la plata, ¿no es cierto? En la medida en que tú me atiendas, tantas cirugías, tantos partos. ¿Se entiende? Acá mi focus group, ¿estás entendiéndome todo? Perfecto. Ya. Entonces mi focus group son los que trabajan acá conmigo, ¿no? Entonces, somos tantos. Sí, no, la legión, la multitud de gente que me rodea. Bueno, entonces hasta ahora sí me está entendiendo mi focus group. Entonces, yo te mando la plata presupuestalmente, porque en tu establecimiento han nacido 15 niños, ya, 15 partos, listo. Ya, 15 atenciones a la mamá después de dar 15 atenciones a la mamá, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué ha pasado con eso? Que efectivamente la plata llega mejor a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque se reparte mejor. Está donde la gente está recibiendo la atención. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué ha pasado? Que al nacer todos los niños en el Perú, se le dice a la mamá, su hijo, por haber nacido en un establecimiento de salud pública, tiene derecho al SIS y no tiene que hacer ningún copago. Siempre se hicieron copagos chiquitos. Ahora su hijo no paga nada. Entonces la mamá pues lo lleva siempre, con toda razón, porque es gratis, lo vacuna, le hace su control del niño sano, y el Estado quiere que vaya el niño para que el niño crezca sano. Hasta ahí estamos todos contentos. Pero al haber mucho más oferta de servicios, ¿no es cierto?, hay mucho más demanda. Y antes, hace unos 20 o 30 años, yo les aseguro que el 30 o 40% de los peruanos ni siquiera se le ocurría pisar un hospital de salud pública y preferían al curandero, al chamán, a lo que fuera, o comprarse sus remedios en la farmacia. ¿Ok? En cambio ahora sí van. Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado no ha construido la infraestructura para atender esa demanda, ni tampoco tiene todos los médicos que se necesitan para atender esa demanda. Es decir, el pediatra que antes atendía a 15 niños, ahora atiende a 30. Le pagan lo mismo y se le salen por las ventanas. En ese contexto es que el doctor Moreno ve una oportunidad para el negociazo. ¿En qué consiste? Miren, la cobertura privada en el Perú es bajísima, no es que sea muy alta, ¿ya? Aparentemente no llega ni al 5% de la atención de la demanda.
¿ok? Pero hay una cobertura, digamos, de corte social, si quieren, gratuita, que es la que administra la Iglesia Católica. ¿Es privada? Sí es privada, porque no pertenece al Estado. Pero en numerosísimas parroquias, en todo el Perú, hay postas médicas y de distinto nivel de complejidad. Hay lugares donde tenemos consultorios dentales completos. Los policlínicos parroquiales. Los policlínicos parroquiales. No son distritales, no son municipales, no son del Estado, son parroquiales. El Arzobispado de Lima, que tiene una infraestructura de distinta naturaleza, dependiendo de la parroquia, tiene, ¿no es cierto?, esta posibilidad de brindar este servicio gratuito. Pero ¿qué pasa? A veces no tienen los médicos, pues, lo cual es verdad. Y normalmente los médicos que prestan servicios en estos policlínicos lo hacen de manera gratuita, voluntaria. Van los sábados, van una tarde, en fin, tienen otros ingresos, pero regalan su tiempo a su parroquia para ayudar a los enfermos de su parroquia. Y así ha funcionado siempre. Bueno, en el Arzobispado de Lima a alguien se le ocurrió que era una gran idea, seguramente asesorado por el doctor Moreno, que esta infraestructura que hemos pagado los católicos con nuestra limosna todos los domingos en misa y otras donaciones que hacemos a la iglesia, que estos policlínicos se pusieran al servicio de más gente, si es que traían más médicos, pero esos médicos venían ya pagados por el CIS. Entonces había que hacer un convenio entre el CIS y el Arzobispado de Lima, lo cual en teoría no parece una mala idea, ¿no? Porque tú dices, oye, tengo una infraestructura que no la uso al 100% porque no tengo los médicos. Y ayudo a más gente. Y ayudo a más gente. Sí. Entonces, por el lado del Estado, no tengo que construir más infraestructura. Por el lado de la iglesia, esta infraestructura ociosa ayuda a la gente. Hasta ahí toda la felicidad. Pero claro, el tema del doctor Moreno no era ni ayudar a la gente, ¿no es cierto?, ni darle uso a la infraestructura ociosa. Era hacer un negociazo. Era hacer minas de oro. ¿Por qué? Porque el CIS no cubre todo. Entonces lo que hacían ellos era la farmacia, el laboratorio, la ecografía, ¿no es cierto?, que sí te cuesta un poquito, cobrártela barata, como los hospitales de la solidaridad, digamos, precios populares, pero ahí hacías una mina de oro, pues efectivamente, porque ibas a tener montones de pacientes que se iban a atender gratis, pero que algunas cositas las ibas a cobrar, y ahí le sacaba la chochoca al sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, clientela cautiva, ¿no es cierto? Y con dos cosas que hay que tener claras. La bendición de la iglesia y la bendición del doctor. Mire, si ustedes me dicen que se va a hacer un convenio entre los bomberos y la iglesia, yo confío pues plenamente. Son las instituciones más confiables que hay en el Estado peruano, en la sociedad peruana, ¿no es cierto? Los médicos son gente en la que confiamos. Todo el tiempo entregamos nuestra vida a los médicos. Queremos a los médicos y siempre tenemos la idea de que el médico lo único que quiere es, salvar vidas, que su vida está guiada por una vocación altruista, que es casi un sacerdote, ¿no? Entonces, sí, pues tú dices, aquí no puede haber maldad. Ahora, ¿podía el señor Moreno haber promovido este tipo de acuerdos desde su cargo? Y ahí, tercera lección, ¡tarán! Por favor. Ya se entendió qué es el CIS y por qué necesitaba la infraestructura de la iglesia. Perfecto, vamos a la tercera. La tercera son los cargos sin marco formal. ¿Qué es lo que pasa? Ser consejero presidencial no tiene ningún marco formal. Si yo soy ministro del Interior, tengo una ley que dice, el ministro del Interior tiene como competencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿eh? Si yo soy ministro de Salud, dice, el ministro de Salud tiene competencia 1, 2, 3, 4, 5. Si yo soy consejero presidencial, se supone que lo único que tengo que hacer es sentarme a darle consejo al presidente cuando él me lo pida. O sea, no debería tener ni siquiera oficina en Palacio. Cuando el señor me llame, yo me siento y le doy mi consejo. Para transparentar esa relación, se publica una resolución en el peruano. Nada más. Ahora, el presidente me puede escuchar, como puede no escucharme. El otro consejero es Felipe Ortiz de Ceballos, que por supuesto no tiene oficina en Palacio, ni se le ocurriría tenerla, y solamente está cuando el presidente lo llama. Y si el presidente no lo llama, él se dedica a hacer sus cosas. ¿Ok? Entonces, no hay un marco formal. Cuando no hay un marco formal, ¿qué pasa? El que es honrado hace exactamente lo que él entiende tiene que hacer, y el que no lo es, se pone oficina en Palacio y comienza a recibir gente.
no han debido permitirle al señor Moreno despachar en Palacio. Porque el señor Moreno, escuchando sus conversaciones, es básicamente un fanfarrón. Yo pongo a fulano, yo tengo a mí me lo van a dar. Oye, el CIS no cubre oncología. ¿Cómo me va a cubrir? Pues, a mí Susana Lapuente me ha abierto muchas puertas, ¿no? Unos amigos acá en el poder. Entonces, es un fanfarrón. Es un fanfarrón, pero que está sentado en la PCM al lado, ¿no? A metros, a 45 metros del presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista de quien es citado por él, aparenta poder, aun cuando no lo tenga. Aun cuando no tenga marco legal. Entonces tú no puedes permitir que un fanfarrón se meta a Palacio de Gobierno a decir las cosas que este señor dice. No se puede. Ese es el problema más grave para mí. ¿A quién metes a Palacio de Gobierno a decir qué? Entonces la fanfarronería de este hombre es: señor obispo, y se llama al obispo y le habla de tú a tú. Ya solo necesitamos la firma del párroco, como si el párroco fuera pues algo así como el esclavo del obispo. Y obviamente ese párroco aparentemente, no sé si es el de Santa Rita de Casia o no, porque mencionan un policlínico en la avenida Benavides, en Miraflores, en límite con Surco. Reitero, no sé si es el policlínico de Santa Rita de Casia o no. Eso falta averiguar. Mis amigos de la prensa, como no son expertos en la Iglesia Católica, esa parte les ha faltado. Claro. Saber qué párroco es. Bueno, hay que establecer exactamente por qué no quería firmar ese convenio. O sea, el párroco no le debe haber sabido un poco mal el asunto, porque debe haber dicho, bueno, ¿y qué queda para la parroquia? O sea, me parece estupendo que atendamos a nuestra gente y que le demos una buena salud, pero para eso hicimos el policlínico. Pero si estos señores todos van a ganar, entonces nosotros ¿por qué no vamos a ganar? ¿Qué queda para la parroquia? No entiendo el negociazo. O simplemente no le pareció claro el asunto. Le pareció un poco enredadito el asunto. Sí. Les reitero, ¿por qué? Porque en todos los policlínicos de la iglesia normalmente el trabajo de los médicos es voluntario. De verdad. Ahora, claro, ustedes dirán, como es voluntario, no hay laboratorio, no hay ecografía. Sí, pues, lamentablemente, pues esas cosas cuestan, los insumos cuestan, etcétera, etcétera. Pero es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo firmó? ¿Y por qué la iglesia, no la iglesia, el arzobispado de Lima, nada más, ¿no es cierto?, se mete en este negocio con este señor? Ahora, este señor, reitero, es un fanfarrón, ¿no? Y además decir que la ministra es una loca de atar, eso es lo que dice. Esta es una loca de atar. Lo de la anticoncepción, ahora de emergencia, ya lo tengo amarrado en el Tribunal Constitucional, de ahí no va a salir. ¿Cómo sabe que no va a salir? ¿Cómo sabe que no va a cambiar? ¿No? ¿Cómo le dice eso al obispo? Sobando al obispo con un tema que es sensible para la iglesia, para que le den la infraestructura de la parroquia. ¡Uy, Diosito! Eso creo que, aparte de todo el tema fiscal, tiene acá también sus problemillas, ¿no? Vamos a llamar al padre Javier para que nos explique. Es que de verdad, pues, porque esa infraestructura se ha hecho con donaciones de la gente de todas las parroquias de Lima para que se preste un servicio a la gente más pobre de la ciudad. Un servicio de naturaleza gratuita. Que era que el doctor Moreno iba a prestar, por supuesto, pero con el subsidio del CIS. ¿No es cierto? ¿Y el CIS qué es? El CIS es la plata que se usa para salud pública en la ciudad de Lima. Bueno, ya se acabó, pues. Los 1.500 millones de soles del CIS para este tipo de prestaciones están en suspenso en este momento. Todo está en reorganización. Se ha mandado a su casa a todo el mundo. Y es evidente que al señor Moreno nadie lo ha chuponeado en Palacio. El que lo ha grabado es la persona que estaba hablando con él, el administrador de la clínica osteoporosis. Y se nota claramente porque hay una segunda conversación fuera de Palacio. ¿Y por qué lo han grabado? Porque estaban aterrados y me parece muy bien. Han dicho, con este señor ni hablar. Y han querido recabar esa prueba. Claro, lo que pasa es que este señor se ha presentado como yo soy el peaje y todos pasan por mí, ¿no? Y por favor, la clínica para mi hijita y su amiga, pues, la clínica odontológica, que se compre su consultorio odontológico, pues la criatura, señor, qué barbaridad, cómo meten a los hijos. Pero en fin, nos vamos a la pausa, porque ya me están mirando feo, sí, no, pero este es el cuento del negociazo. 3 lecciones a sacar. Primera, nosotros chequear antecedentes. Segunda, entender la naturaleza del problema, del CIS, que te permite entrar en esto. Y la tercera es que los cargos tienen que tener un mínimo de formalidad, si no cualquier fanfarrón entra, ¿no es cierto?, y arma lo que ha armado. Terminamos con la fanfarria, por favor. ¡Tana! ¡Listo!
Entendió usted todo. Rapidísimo, señora. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos con el congresista Carlos Bruce para hablar de este y otros temas. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María y el señor Carlos Moreno, el doctor Carlos Moreno, ha dado su justificación. Sí, increíble, bonito, por cierto. Qué horror, bonito. todo se puede hacer, la voz es mía, pero toda la conversación no es mía, por si acaso. Para mí, que ha sido manipulado en un acto de concertación que rechazo profundamente, me indigna y me preocupa. Pero siempre hay que escuchar la versión de todas las partes, ¿no? Claro. Y yo sí conozco un caso de audios manipulados que yo saco en televisión. Pero el problema es que la conversación es muy larga. O sea, digamos, ni cambiando el orden de los factores, aquí se altera el producto. Correcto. ¿Ya? Y es evidente que hay conversaciones que sí son completas. Por ejemplo, la conversación que tiene con el obispo es completa. La conversación que tienen algunos momentos después con uno de los administradores de la clínica osteoporosis, se nota que hay un pregunta-respuesta bien claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues, esto es extraño. La verdad que sí, o sea, obviamente se puede hacer un peritaje al audio, pero miren, este es un audio de los clásicos en los cuales una de las personas presentes está grabando. ¿Ya? Ahora, claro, hay alguien que dice, a Palacio no se entra con celulares. No necesariamente, o sea, sí, pues la seguridad te pide el celular, te pide todo objeto electrónico, ¿ya? Sí, porque hay información confidencial en Palacio, que no sale Palacio. Lo dijo el primer ministro, el primer ministro ayer, ¿no? Pero, a menos que alguien autorice desde adentro, ¿no? Claro, normalmente, ¿qué pasa? Cuando tienes una cita con alguien, sale la secretaria de ese alguien, que puede ser el primer ministro, que pase por favor la señora. Entonces, no te revisan nada, te abren la cartera para ver si no tienes una bomba, ¿no? O una arma, hay un arco, ¿no es cierto?, que detecta armas y pasas, ¿no es cierto? Entonces, en ese que pase el señor, puede haber entrado perfectamente. Y gracias a Dios que haya entrado con su celular. Es más, deberían permitir entrar a todos con celular para que graben todo. Así tenemos nosotros más trabajo. Pero es evidente que estos señores de esta clínica osteoporosis, que no es parte del negocio con el policlínico, hay que decirlo, son dos negociazos. Uno es el policlínico que está en la avenida Benavides, ¿no es cierto?, que es de la parroquia. Y otro es esta clínica de osteoporosis, ¿no es cierto? Pero al hablar con el administrador de esta clínica, le está diciendo, yo te puedo hacer un convenio también a ti y traerte los pacientes del CIS. Y es ahí donde se han asustado, creo yo, y han dicho, nosotros no queremos ser parte de esto, este señor hay que grabarlo, porque lo que nos está proponiendo es algo que no le corresponde ni siquiera a él. Es decir, si el CIS necesita infraestructura privada, puede hacer un concurso público y decir, ok, la infraestructura privada que no esté en este momento operativa y que está ociosa y que puede ser puesta a servicio del CIS, la podemos alquilar, la podemos tercerizar. Ustedes escuchan que Moreno dice, nada de tercerización, ¿ah? No. Acá es negocio directo, ¿ok? Es el CIS operando la clínica, ¿ya? ¿Para qué? Para evitarse los costos de la tercerización. Entonces, yo creo que es ahí donde los propietarios de la clínica de osteoporosis han dicho, esto no está bien. O sea, acá está pasando algo muy raro. Este señor no es el ministro de Salud, no es el director del CIS. Ahora, evidentemente a toda la gente del CIS la han sacado. No es el director del CIS, no es el gerente de, qué sé yo, finanzas del CIS. No tiene ninguna autoridad para hablarnos como nos está hablando. ¿Por qué nos está hablando así? Y gracias a Dios le han, como dice, jugado los audios a PCM, y al jugárselos a PCM ha podido hablarse de esto. Si ellos hubieran callado, el negociazo hubiera seguido adelante, y la mina de oro, esta es nuestra mina, qué horror, Dios mío, con el dinero del Estado, ¿no? Con el dinero del Estado y el sufrimiento de los enfermos, es una cosa que no puedes creerlo, ¿no? Ahora, también siempre hay que decir algo, ¿no? Todo depende de cómo se dicen las cosas. Hay que hablar con propiedad cuando se está en el Estado.
Si el doctor Moreno hubiera dicho, fíjense, yo soy consejero del presidente, no me puedo meter en estos temas, pero sí creo que en el marco de este convenio que ya se había firmado antes de que se vaya el presidente Humala, entre el Arzobispado de Lima y el CIS, es posible que ustedes puedan encontrar un camino para atender a la gente más pobre de Lima. Déjenme consultar si hay alguien, ¿no? Esa es otra cosa. Pero este despliegue, ¿no? de este alarde de influencias, ¿no es cierto? Esta idea de yo estoy poniendo al presidente de salud, hermano, y a partir de ahí todo está plano. Eso es lo que tú dices, no puede ser. Ahora, varios me preguntan, ¿qué delitos hay? El problema es que asesoría jurídica de PCM ha escuchado los audios con calma, han identificado su voz. A mí me parece bien que se hayan tomado 3 o 4 días. No me parece mal. Hay gente dice, ¿por qué no lo denunciaron antes? Porque la gente tiene presunción de inocencia y tú no puedes denunciar en el primer minuto. Le preguntaron si era su voz, él renunció. Perfecto, se publique su renuncia. ¿Ya? Y asesoría jurídica ha dicho ya, estos son los posibles delitos que encontramos y que eso tienes que hacer un informe. Ya han detectado 7. Ahora, eso no significa que se le vaya a acusar por los 7, porque asesoría jurídica PCM no es el fiscal. Esto lo recibe un fiscal, el fiscal analiza toda la situación, pide otras cosas, además de los audios, tiene que pedir quién entró y quién salió, la lista completa de la gente que lo visitó, con qué motivo, en qué fecha, etcétera, hacer una cronología de los hechos, escuchar a este señor, también, por supuesto, etcétera, etcétera, y establecer si hubo algún ilícito o no. O sea, lo cierto es que todo ha sido felizmente en la modalidad, como dicen, de tentativa, porque nada se ha consumado. Eso es una cosa buena. La segunda es que, digamos, no le pidió dinero, por lo menos de los audios, a las personas de la clínica de osteoporosis. Tampoco le pidió dinero al obispo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios no le pidió dinero al obispo, lo único que faltaba. Pero sí, digamos, es lo que se llama en derecho un vendedor de humo, ¿ya? Una persona que alardea de poder e influencia. Lamentablemente el vendedor de humo en nuestra legislación no está penado. Eso es que no todo es delito. Yo puedo fanfarronear de mis influencias, pero eso no es necesariamente tráfico de influencias. Yo tengo que esa fanfarronería convertirla en un acto de tráfico de influencias. Ese es el tema. Entonces el vendedor de humo es aquel que se siente y dice, sí, mira, yo te consigo, yo te hago, no sé qué. No. Y eso es lo que va a tener que evaluar la fiscalía con mucho cuidado de las palabras dichas por este señor, luego el peritaje, por cierto, correspondiente a la autenticidad del audio, y conforme a se obtenga esa información, poder cuadrar bien los tipos penales. Porque le han lanzado 7, pero pueden ser 5, puede ser 3. Ahora, ya tenía una sentencia por negociación incompatible, que creo que eso sí calza perfecto. El problema de la negociación incompatible es que tiene una pena bajísima. Si no me equivoco, la máxima es 3 años y eso no tiene finalmente prisión efectiva. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones de que le den preventiva. He escuchado a un congresista, al presidente de la Comisión de Salud, decir, sí, le tienen que dar prisión preventiva. No nos hagamos muchas ilusiones de eso porque probablemente no suceda. Yo sí quiero decir que creo que el ministro Zavala ha actuado rápido. A pesar de que hay gente que dice, no, se demoró 5 días. Tienes que estudiar pues el tema, ¿ya? Ha actuado rápido, ha actuado bien. Los delitos no han llegado a cometerse, que eso es bien importante. Todo ha quedado en una tentativa y la mina de oro se cerró. No hay socavón, querido. Nada. Ni aluvial ni por socavón. No hay mina de oro. Y los pacientes no van a hacer cola hasta el Callao. Vamos a la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 35 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con el congresista Ismael Soto Carlos con Cruz. nosotros también. Estamos con el congresista Carlos Brus. Muy buenos días, congresista. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que como usted, preocupado, porque, digamos, esto es lo primero que le sucede al gobierno, el cual no se le puede echar la culpa, pues, a la oposición, al fujimorismo, ¿no? Me tiene pata propia. Y lo primero que le decía hoy día al público es, para llevar a una persona con uno, ¿no es cierto?, no es lo lógico chequear los antecedentes. En esto no se ha sido un poco negligente, dado que el señor Moreno ya tenía una condena por negociación incompatible, justamente. Sí, definitivamente el señor Moreno nunca debió llegar al Palacio de Gobierno y creo que esto que ha ocurrido nos va a llevar
a investigar qué mecanismo de selección no funcionó adecuadamente para que se haya filtrado una persona de esta calaña y que efectivamente Congresista, es un error. La información que yo tengo es que el presidente lo conoce como su médico, en una relación de médico-paciente, ¿ya? Y donde le pareció acertado, le pareció una persona inteligente, y usted sabe, usted va al doctor también, que cuando un político va al doctor, el político se entusiasma y termina hablándole de todos los problemas de salud pública que hay en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente pues impresionó con su saber, pareció una persona entendida, médico de Loaiza, ¿no es cierto?, no de una clínica ficha, ni mucho menos. Entonces el presidente pensó, sí, pues sabe. Y él pidió que se le hiciera un nombramiento de consejero, y él pidió que se le pusiera una oficina en Palacio, cosa que no ha pasado con el otro consejero presidencial, que es Felipe Ortiz de Ceballos, que no se le ocurriría pedir una oficina en Palacio. No, ahí debieron sospechar. Así es, inclusive el señor Moreno aprovecha y le cuenta a la entonces señor Pedro Pablo Kuczynski de su participación como asesor en varios gobiernos de varios ministros y por lo tanto un supuesto conocedor de la administración pública por el lado de salud, que es un sector que el presidente Kuczynski quiere potenciar, y por lo tanto creyó que tenía a la persona que podía tener los conocimientos para ayudarlo. Se le puede acusar al presidente de haber sido un ingenuo en esta materia. No hay forma de parar de decir lo contrario. Fue un error su reclutamiento, no cabe la menor duda. Así es, eso está claro. Ahora, este señor sentado en Palacio, como pasa lamentablemente con algunas personas, se mareó, entonces comenzó a fanfarronear sobre influencias reales o figuradas. Lo que tiene que hacer la investigación es saber cuáles son las reales y cuáles son las figuradas, ¿no es cierto? ¿Qué cree que haya de real en lo que ha dicho él respecto a su capacidad de poner al presidente de salud, de que Susana de la Puente le abre puertas? ¿Usted cree que esto es fanfarronería o había en realidad ya una capacidad de influir en determinadas decisiones? A mí no me cabe duda que los dos nombres que él ha nombrado, él estaba fanfarroneando. Susana de la Puente no tiene relación con él, me consta, Susana mismo me lo ha comentado. El nombramiento del presidente de salud tampoco fue hecho ni fue sugerencia del señor Moreno. No me cabe duda que su posición como asesor podía tener algún grado de influencia en algunos organismos, pero parece que eran relaciones que ya había él construido desde el gobierno anterior, sí, con la gente del CIS. Eso parece ser sus relaciones que lo llevaron a cometer estos actos presuntamente delictivos. Ok, pero hay partes en las cuales sí está fanfarroneando, eso es claro. No cabe la menor duda. En el caso del presidente de salud, ¿usted cree que él fanfarroneó o es verdad que el que está ahí lo puso él? No, eso definitivamente él estaba fanfarroneando. El presidente de salud, él no ha intervenido para nada, el señor Moreno no ha intervenido para nada en su nombramiento. Muy bien. Que el señor Moreno es funcionario público, no cabe duda, para el Código Penal, me lo están preguntando aquí, porque a pesar de trabajar ad honorem, ¿no es cierto?, el solo hecho de ser nombrado ya lo hace funcionario público. Así es. Entonces ahí no hay nada que discutir, no se puede escapar del Código Penal. Muy bien. No. Ahora, si el problema de los antecedentes ya han hecho mea culpa, ahora viene el problema del CIS, señor Bruce. Y el problema del CIS es que el sistema, digamos, está colapsado en cuanto a infraestructura. Necesita infraestructura privada para poder avanzar, no está mal, en la medida en que el sector público construya la que haga falta. Entonces, si hay una infraestructura privada pequeña, pero hay de parroquias en todo el país, pero sobre todo en Lima, porque esto es un convenio con el Arzobispado de Lima, parece lógico que se usen, ¿no es cierto? Es como lo que se tiene con los colegios de fe y alegría. O sea, el Estado pone los maestros. En este caso, el Estado pondría los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que está mal aquí, digamos, de lo que usted ha escuchado? En primer lugar, no es exacto que el arzobispado tenga alguna infraestructura de salud que se podría aprovechar. No la tiene, porque no es su función. Entonces, el primer tema raro aquí es que hace el CIS haciendo un convenio
con el arzobispado. No, pero congresista, de repente usted no lo conoce porque no para mucho por las parroquias, pero le digo, en las parroquias de todo Lima hay consultorio dental, hay consultorio psicológico, hay consultorios médicos, hay una pequeña infraestructura, en algunos casos se ha construido cositas más o menos grandes, ¿ya? Y le digo, si usted se da una vuelta ahorita por mi parroquia María Reina, hay consultorio médico, ¿ya? Y se atiende. Pero no es una infraestructura médica de la cual el CIS puede aprovecharse, sobre todo para lo que tiene déficit el sector público, que se refiere a temas de cirugía, análisis, laboratorio. No, pero atención de médicos ambulatorias sí, ginecología, algunas sí se puede dar sin ningún problema. El déficit que tiene el CIS no es por ahí. El déficit que tiene el CIS, y que son el déficit del hospital de Estado, es cuando se necesita una atención especializada, cuando se necesitan equipos médicos, quirófanos, laboratorios, ecografías, donde todo aquello que signifique equipos, allá hay un déficit. No en lo que es medicina en general. Entonces, ¿para qué hacen convenios para aquello de lo cual no tiene el déficit? Bueno, eso es lo que habría que preguntar primero a los responsables del CIS, ¿no? Sin duda. Claro, ¿por qué este convenio era interesante o útil o necesario para el CIS? Lo era para estos pillos. Claro, obviamente. Le consideran al arzobispado como una entidad pública, y si el arzobispado hace convenios con clínicas privadas, era la forma de hacerle llegar las tarifas del CIS a estas clínicas privadas, donde cual ella le iba a caer una comisión. Obviamente ese era el negociado. Claro, lo que supone usted entonces es que esta no era infraestructura de la iglesia, sino era una triangulación. Es decir, la parroquia hacía suya una infraestructura privada y la presentaba al CIS como propia, y de esa manera el convenio se verificaba. Sin ninguna duda, y esta infraestructura privada era presentada a estas parroquias por estos pillos dirigidos por el señor Moreno. Claro, pero la pregunta es, habiendo déficit de atención en el Perú, claro, y déficit de dinero para ir a atenderte en la salud pública, pues la gente que va a la salud pública porque no tiene plata, si hay la oferta, ¿qué de malo tiene, por ponerlo de alguna postura, abogado del diablo? O sea, supongamos, está la infraestructura ociosa, porque la gente no tiene plata para pagar, el Estado la usa, subsidia, ¿no es cierto?, y atienden a la gente. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que no hay un mecanismo de supervisión y transparencia. Me explico. Exacto, no hay concurso. En el CIS no hay un comité directivo, para empezar. Claro, es un fondo. No es así. Entonces, solamente hay un jefe que él define las tarifas, él define, claro, en la medida que son tarifas que van al Estado, la posibilidad de que haya corrupción es mucho menor, pero si intervienen clínicas privadas, alguien tenía que supervisar todo ese proceso. Entonces, ese mecanismo no lo tenía el CIS. Quizás es el momento, ahora que se va a reorganizar el CIS, de implantarlo. Un comité que supervise esto, que, como dices tú, se haga una especie de concurso, que haya un buen análisis de costo, que esté la Contraloría al costado, porque actualmente el jefe de CIS pone la tarifa, decide a quién le va, decide qué tarifa va para un. Exactamente. Si no hay concurso público, no hay posibilidad de que el Estado se beneficie, ¿no es cierto? Si no, se van a beneficiar un grupo de médicos particulares. Ese es el problema. Por lo menos yo lo veo así, igual que usted, pero, digamos, hay que explicarlo bien para que la gente vea dónde está el problema, porque mucha gente puede decir, pero ¿cuál es el problema en que atiendan a más pobres? Caracho, ¿qué está pasando aquí? El otro problema es que, mire, usted ha sido congresista hace muchos años, yo he cubierto el caso del CIS en el terremoto de Pisco. Usted recuerda lo de las raciones, recuerda que al jefe del CIS lo metieron preso, recuerda que se enfermó, y nuestro presidente Alan García, que tiene mano santa, lo indultó y el señor se sanó, ¿ya? Ese caso es un caso del CIS. ¿Por qué? Porque ese presidente del CIS tenía uso discrecional de recursos. Y este presidente del CIS, o jefe del CIS, también tiene uso discrecional de recursos. Es decir, el tema de fondo del 2007 hasta el 2016 no ha cambiado en 9 años. Por eso es que yo, de primera vista, digamos, sin ser un experto en el tema, veo que una gran falencia que tiene el CIS es que no tiene un comité que lo supervise, amén de otros comités que debería tener, y que las decisiones la toma una sola persona, demasiado poder en una sola persona, exactamente, que además no es supervisada.
Ese es el gran problema. Sí, bueno, pero lo bueno de este asunto es que ha quedado, como digo yo, en la modalidad de tentativa, ¿no? Y que los pasos que se tienen que tomar a partir de ahora son varios, pero que felizmente han permitido que esto se reorganice de una manera en la cual este servicio, que es el servicio para los más pobres del Perú, siga teniendo existencia, pero con los mecanismos de transparencia suficiente para que un grupo de médicos no se carguen pues la cuenta. Ese es el problema. Correcto. Ahora, sí hay que decir una cosa, congresista Bruce, he hablado con muchos médicos que trabajan en hospitales del Estado. Lo que ha hecho el CIS es incrementar, o sea, el incentivo es que la calidad de la atención baja. ¿Por qué? Porque el hospital o el policlínico recibe más plata en la medida en que atienda más gente. Entonces, un neonatólogo, un pediatra, ¿no?, que antes atendía pues a 10 bebitos, ahora tiene que atender a 20 bebitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, el director no recibe la cantidad de plata que quiere. Entonces, enfermeras y médicos están hiperestresados, la infraestructura está hiperestresada, porque el CIS lo que promueve al satisfacer, subsidiar la demanda, que es lo que subsidia, ¿no es cierto? Lo que promueve es que el sistema finalmente colapse, porque todos los directores pelean por más recursos y pelean por atender mayor cantidad de gente posible para que esos recursos lleguen, porque es por atención, te costean las atenciones. Usted tuvo 300 partos, tanta plata, solo tuvo 200, menos plata. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Venga acá a la luz, señora. Entonces, ese es el problema. O sea, sí se aprovecha la infraestructura, es un mecanismo bueno positivo para atender más gente, pero es un mecanismo perverso porque a veces no tienes las posibilidades, simplemente estás extenuado. Una de las cosas que se está planteando en el sector salud, que ya se ha empezado, pero tímidamente, es ampliar las horas de atención. Te aseguro que una persona de escasos recursos no tiene ningún problema en hacer una consulta a las 9 de la noche. No, ninguno, pero señor Bruce, el problema no es ese, como deciste, el problema es que la ley del médico cirujano establece que la jornada de trabajo del médico es de 6 horas. Entonces usted, para cubrir siquiera 3 turnos, ¿no es cierto?, necesita el triple de médicos. Sí. Ese es el problema, para cubrir 18 horas, ¿ah? No 24. Son las cosas que hay que afrontar, y creo que una gran reforma sería que con la misma infraestructura que el Estado tiene, y que es costoso ampliar, a lo cual también hay que ir, buscar que haya más horas de atención. Hay que buscar los mecanismos. Tendría que contratar el doble de médicos de los que tiene ahora. Hay que buscar los mecanismos. Ese es el problema. O modificar la ley del cirujano médico y cambiarle la jornada de 6 a 8 horas, con lo cual no se lo recomiendo, congresista, porque le incendian el Congreso. ¿Ya? Es cuestión de ver de las remuneraciones, porque yo estoy seguro que si muchos médicos le ofrecen una paga interesante por ampliar su horario voluntariamente, su horario podría ser, pero mire, básicamente el médico que está en la salud pública en el Perú, ¿cuál es el truco? Es como el 2x1 de los policías. Trabaja 6 horas en su turno, en su guardia, o lo que le toque, y luego se va a su consultorio privado. Entonces, sí, gana en el consultorio privado, ¿no es cierto?, y gana experiencia en la salud pública, con lo cual el Estado gana y todos ganamos. Si el Estado le ofreciera una remuneración poquitito menor de lo que gana el consultorio privado, pero no tiene que moverse del lugar, de repente hasta el médico es atractivo, pero no creo, congresista, de verdad, que conociendo al gremio médico, no, pues porque en el consultorio privado, así sea en la zona más modesta de Lima, así cobre 10 soles la consulta, ¿ya?, va a ganar más plata. No hay forma que el Estado compita con eso. Y ese médico tiene que comer, ¿no? Si es que logramos encontrar un mecanismo que se amplíen las horas de atención, le aseguro que mucha gente, en vez de ir a las 8 o 9 de la mañana a un consultorio, ir a las 8 o 9 de la noche, no tendría ningún problema. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es más, mucha gente le gustaría ir después de su trabajo al médico, o sea, a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Al contrario, no tener que pedir permiso para ir al médico. Estamos completamente de acuerdo. Y además eso mejoraría la productividad del país y todo lo demás. Pero el problema es qué hacemos con el médico. No, mire, el presidente Kuczynski estuvo en el colegio médico, yo estuve ahí la semana pasada, y les dijo a los médicos, y arrancó aplausos, que si no fuera porque su abuela les dejó una platita a su mamá en Ginebra, no hubieran podido comprarse una casa. De verdad, y la primera que se la compraron ya cuando él era un niño grande,
en San Antonio, en Miraflores, con una herencia, porque su papá era salubrista, y lo que le pagaba el Estado no servía sino para comer allá, en Iquitos, y cuando venían a Lima alquilaban casas aquí nomás en Camaná, en Girón Cusco, vivían por esta zona. Entonces, esa es la realidad de una familia médica en el Perú, ¿no? Si no te retiras a tu consultorio privado, simplemente tu familia no come. Por eso es que lograron una ley con una jornada de 6 horas de trabajo. De acuerdo. ¿No? Entonces, lo bueno de esta discusión es que hemos hablado de salud, ¿no es cierto? Gracias al señor Moreno y su negociazo, podemos enfrentar temas de salud pública que normalmente no se enfrentan. Él encontró lo que se llama el hueco, para meterse, el loophole, ¿no? Para poder meterse y sacar el negociazo. Se ha detenido, ¿no? Ahora, señor Bruce, aparte de la acusación fiscal, ustedes quieren hacer una investigación en la Comisión de Fiscalización sobre este tema, pero podrían orientarla también a el problema de la salud pública. Yo creo que sería bastante más productivo. Obviamente claro. La Comisión de Fiscalización tiene derecho a ver este caso de corrupción, que obviamente más bien extrañaría que no lo hiciera, pero si de esto se ampliara el problema de la salud en el Perú, creo que podrían llegarse a conclusiones que serían mucho más productivas para el país. Así es, más útiles. Muchísimas gracias al congresista Bruce. Acá me está haciendo una pregunta del público en el Twitter. Dice que ¿hasta cuándo van a aguantar los golpes de los naranjas? Ustedes son muy buenos. Bueno, los fujimoristas nos acusan que nos hemos demorado una semana en hacer la denuncia al señor Moreno. Yo les digo que Alberto Fujimori se demoró muchos años en hacer una denuncia contra Montesinos. ¡Eso! Parece el debate de Hillary con Trump. Muy bien. Muchas gracias. Ese es el titular. ¿Cuántos años se demoró Fujimori en denunciar a Montesinos? ¿No? Bastantes. Muy bien. Gracias al señor Bruce. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan en todo el Perú. Nuestra red sabe que seguimos aquí y estamos leyendo rápidamente todo lo que está llegando por Twitter. Es increíble el movimiento que hay en redes sociales. Y nos dicen, me dicen cosas. Me dicen, lo peor es que el CIS no paga deudas a hospitales públicos, que están desfinanciados, se demora, pero sí puntualito con los externos. Ese es el problema. Metamos de cabeza el tema en la agenda pública y nos servirá para tener una mejor administración de salud. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan a través de las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos conversando acá, Ismael y yo, que somos parroquianos fieles. Y sí, pues en nuestras parroquias hay consultorios, de verdad. De los pocos médicos que hay y que no encuentras así nomás son psicólogos. Claro, Y en las parroquias hay psicólogos, porque son personas ya, digamos, que no se han jubilado, pero están terminando su carrera, si quieren. Y tienen mucha experiencia. Y quieren dar un servicio social. Entonces, de verdad, hay mucho voluntariado. Entonces, es gratis la consulta y es gratis el servicio que presta el médico. ¿Qué hace la parroquia? O muy módico. A veces sí, te cobran 5 soles, algo para... ¿Pero para qué? Para el mantenimiento local. ¿Por qué? Porque el local lo construyó la propia parroquia. ¿Y quién es la parroquia? La gente que pone la plata en la misa en la canasta. En la bolsita, en la canasta, en lo que le toque a usted. Esos somos los que levantamos estos consultorios por todo Lima. Y atienden necesidades muy concretas del barrio, de la zona donde estás. Eso es clarísimo. Entonces, lo que hay que averiguar esta semana, bien averiguado, es este policlínico de la avenida Benavides, cuadra 26. ¿Es de propiedad de quién? ¿De la parroquia? ¿Del arzobispo? ¿De unos privados? Se entiende por la necesidad y la urgencia de Moreno que firme el párroco, que es de la parroquia. La parroquia más cercana a ese policlínico, según mi experiencia, es Santa Rita de Casi. Ahora, acá José Alejandro Godoy me pregunta cómo queda el arzobispado en este negociazo. Chamuscado, pues. O sea, lamentablemente chamuscado. Además es increíble que el abogado del arzobispado no se haya dado cuenta. Es el mismo abogado que denunció a la Universidad Católica, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Pero que no se haya dado cuenta de una cosa así. Y el mismo obispo que habla con el doctor Moreno no se da cuenta de que no es una persona confiable y que lo que le está proponiendo es un negocio para enriquecerse él. Ese es el problema. Para enriquecerse él y un conjunto de médicos del Hospital Loaiza, ¿no? Que ya los tenía los médicos. O sea,
¿cómo les explico? Lo que les está proponiendo es que dejen sus consultorios, que seguramente tienen que pagar un alquiler y les cuesta, y vayan en las tardes a esta clínica, trabajen en el Loaiza, saquen la plata en esta clínica, que no se maleen con el tarifario, que sea igual al CIS, pero que saquen la ganancia de los otros servicios que el CIS no cubre. Total, ahí todos ganamos, y él también se lleva su parte. Ahora él dice, yo trabajo a Honorem acá. Claro que trabajas a Honorem, pero si no lo hubieras aceptado. Pero para mi hijita el odontológico. ¿Qué es eso? Ahora, revela pues estas relaciones de compadrazgo, ¿no? De esta forma de entender el país que mucha gente aprueba y lamentablemente es la que nos lleva a tener toda la corrupción Yo que te hacía tenemos. una pregunta fuera del aire hace un instante. Se trata de un fanfarrón a todas luces. Y por Claro. donde lo voltees este caso, pues se ven temas de fanfarronería. Pero ¿pudo haber llegado a concretarse algo de todo esto? Sí, claro. 2 semanas más y lo teníamos. ¿Y por qué? Porque los fanfarrones tienden a ser encantadores. Es lo que yo te dije, pues. No hay Ajá. sinvergüenza antipático. Claro. Sinvergüenza antipático se jubila, pues. No, el sinvergüenza, no, es que siempre dicen, pero era tan buena gente. Claro, pues estará. El sinvergüenza es simpatiquísimo, ¿no? ¿Tú crees que un sinvergüenza va a enamorar a una chica, ¿no es cierto? Siendo así huraño, feo, antipático. No, va a poner su mejor cara, va a sonreír y te va a sacar la vuelta de todas maneras, pero siempre con una sonrisa, ¿no? Es encantador. Esos que son súper simpáticos hay que tenerles miedo, ¿ah? Porque esos, si son sinvergüenzas, lo ocultan muy bien. Me hace acordar a mi abuela, ¿eh? Cuídate Sí. de las aguas mansas. Claro, que la brava me cuido yo. O sea, esos simpatiquísimos, tienen pues ese problema. Y les digo, de verdad, yo he conocido a algún sinvergüenza antipático, están jubilados ya. O sea, se jubilaron, porque ya, o sea, un sinvergüenza antipático no hay. ¿Se dan cuenta? Por eso que creo que Donald Trump no va a ganar las elecciones americanas, aunque está la cosa bien peleada. Y a propósito del Día de la Salud Mental, Sí, vamos, no, claro, nosotros hicimos un programa el viernes adelantándonos, Sí, muy bueno, sí. pero ayer, eso es una noticia simplemente internacional, yo vi todo el debate, ese es el segundo que veo, me encantan además, como ustedes imaginarán. Yo creo que Trump no entrenó, porque él es así, a diferencia de Hillary Clinton, que ustedes ven un entrenamiento, changona, ¿no? ¿quién Trump, ganó este debate? yo creo que lo ganó Hillary, Ujú. pero que todo el mundo esperaba que Trump estuviera peor. Y eso salió en una encuesta ¿Peor ¿sabes? en qué sentido? Peor ¿Más agresivo? porque ¿qué pasa? Hay un antecedente. Tiene Claro. 48 horas de un video en el cual el hombre habla de la forma más grosera y vulgar de las mujeres que ustedes se puedan imaginar. O sea, no puede ser que un presidente de los Estados Unidos hable de las mujeres de esa forma, diciendo lo que va a hacer. Y se lo pusieron de una forma muy elegante, pero el conductor se lo dijo. Usted lo que está permitiendo era un asalto sexual, ya sin decirlo, ¿no? Pero lo que está diciendo es yo me agarro a la que quiero, le hago lo que quiero, total todas quieren, ¿no es cierto? Se dejan cuando eres famoso, cosas horribles. Y él dijo que era conversación de camerino entre hombres, ya que era una conversación. Yo no soy hombre, o sea que de repente acá todas estas chicas no sabemos. Yo le pregunté a mi marido si los hombres hablan así, me dijo, bueno, sí, alguno dice, esa tiene pues no esto grande, este chico, no lo que fuera. Pero era pero bien grosero, ¿ya? Le sacan toda esta conversación, hasta su mujer salió a decirle que ella había aceptado sus excusas y lo había perdonado. Ha perdido unos 20 líderes republicanos importantes, entre gobernadores. Pero todavía tiene un buen número de seguidores. No, pero digamos, de los líderes republicanos, ok, o sea, sí. te estoy hablando de senadores, gobernadores, ex candidatos. Ayer en CNN hablaba ¿Qué han una dicho? de ellas que se había separado simplemente. Que no va a votar por él, que es Sí. inaceptable. ¿Ya? Es más, varios le pedían que se retire. Anoche quedó claro que no se iba a retirar. Pero lo que sí quedó claro también es que en vez de responder contrito y confeso, o sea, no soy una disculpa sincera, se le salió el matón y le dijo a Hillary Clinton que le iba a meter presa. Dice que en la historia de los debates en Estados Unidos jamás se ha dicho, ¿no es cierto? Yo te voy a meter presa, ¿no? Eso le dijo. O sea, le dijo que le iba a nombrar a un prosecutor especial, a un fiscal especial, para que le examine todos sus correos electrónicos por un escándalo. Acá sí lo hemos escuchado, ¿ah? Claro, parecía Poppy con Alan, ¿ya? La diferencia, yo también lo vi, dije, ¡Poppy! ¡Resucitó! En el cuerpo de Trump. Claro, la diferencia es que Hillary Clinton no es Alan García, uno, y dos, Poppy sabía que iba a perder. Entonces él fue a llevarle una alegría al pueblo peruano. Y fue nada más, y fue aclamado. Hasta el día que sale a la calle la gente lo aclama, solo por haberle dicho a Alan García, discúlpeme, la verdad. Claro. ¿Ya? Que él había exonerado todos sus delitos, pero que esos actos habían existido. ¿Ya? Y le recordó la lista de todos los actos. No tuvo tiempo para los narcoindultos, porque ya se le acababan los minutos, ¿no? Entonces, en realidad,
Clinton estuvo muy agresivo, mucho más de lo que yo creía, y además, Trump, perdón, y habla uno escucha y dice, ay, qué bueno que vivo en el Perú, Dios mío, porque si ese país es un desastre, este país es espantoso, pero lo vamos a recuperar. Y la gente dice, oiga, pero no es tan malo este país tampoco, ¿no? ¿Qué le pasa? Y en política exterior ha hecho cosas ayer que son inaceptables para los americanos, como rendirle culto pues a Vladimir Putin, ¿no? O sea, los gringos y los rusos siempre se han llevado mal en muchas cosas, ¿no es cierto? Y han tenido que trabajar juntos en los últimos años, pero en el tema de Siria están profundamente divididos, ¿ya? Y quiere hacer quiere bombardear Siria con los rusos. Eso quien sigue política exterior puede preocupar, pero el votante promedio americano no sigue política exterior, entonces no creo que le preocupe demasiado. Sí les preocupa la forma. ¿Saben qué les preocupa? Que su presidente los avergüence. Eso sí les preocupa, o sea, que su presidente les dé vergüenza porque dice tonterías, porque habla tonterías, porque es un matón, porque es un racista. Esto fue con preguntas del público seleccionadas, tiene una metodología, y una señora musulmana le dijo: ¿qué hacemos con nosotros los musulmanes nacidos en Estados Unidos? ¿No es cierto? Que vamos a ser etiquetados como terroristas después de este proceso, ¿no? Entonces, él, en vez de aprovechar la oportunidad y decirle, no es así, ganarse a la señora, claro. Quiero que usted entienda que jamás ha sido una cosa personal contra ningún musulmán en los Estados Unidos, le lanzó un discurso de ustedes nos tienen que ayudar a identificar cuáles son los terroristas entre ustedes, como si solo los musulmanes pudieran hacerlo, claro. ¿Ya? Entonces, fatal, malas respuestas. No se les permitió hablar mucho de sus programas, en algún momento sí, pero por ejemplo, Trump todo el tiempo decía, esto es un desastre, pero no te decía qué era lo que iba a hacer. O sea, Obamacare es un desastre, la energía es un desastre, todo es un desastre, pero no te soluciones. Exactamente. Claro. No, pero frente a eso mi plan es, ahora se mandó una cosa que yo lo escuché y me pareció espectacular. El impuesto a la renta en Estados Unidos, la tasa más alta es 35%, que nosotros tenemos ahorita la tasa en 28, la hemos tenido en 30 y la van a regresar a 30. Quería bajarla a 15, pero para todos, grandes corporaciones, clase media, a todos. Entonces tomamos así, a 15. ¿Y cómo se va a financiar el Estado? No sé. Ahí van a venir todas las empresas a invertir, claro. Y eso, o sea, menos impuestos, más inversión. Claro, pero ella decía, eso no se puede. Pero en fin, ya bueno. Como ella dijo al final, ya en el avión respondió, él vive en una realidad paralela. ¿Ya? Pero interesante también. Queda un debate. ¿Qué expectativas para ese último debate previo al... Yo creo que ahí ella ayer me dio la impresión desde fuera que sentía que ya tenía la elección ganada, y lo dejó atacar. Hay una frase que usa Michelle Obama: cuando tú vas bajo, yo subo. Ajá. ¿Ya? Entonces, cuando tú atacas por lo más bajo que hay, te pones en el nivel más bajo y yo tengo que subir. ¿Ya? Y en inglés suena muy bien. When you go low, I go high. ¿Ya? Pero el tema es que en el último debate ella va a tener que responder a todos los ataques. Así es. Mira, no puedes dejar un ataque en el aire. Tienes que responder lo que sea de manera breve y tienes que terminar atacando. Porque los tiempos son cortos. Listar los ataques y comenzar a responderlos. Y comenzar a responderlos en frases muy breves. Claro. ¿Ya? Muy breves y muy claras. Y decirle, eso, esta investigación se hizo así, se hizo así. Pero usted, ¿no? Bueno, ayer le sacaron que no había pagado millones de dólares. Claro, como él dijo, sí, pues, aprovechando el código tributario que usted nunca quiso cambiar en el Senado. ¿No? Si el código tributario, usted 30 años está en el sector público, ¿por qué no cambió el código tributario? Ese hueco que hay para que podamos evadir eso es por culpa de usted y de sus amigos que le dan plata para su campaña. Así que no me venga, yo le evado pues, igual que todos sus amigos. Eso tampoco le va a gustar a la gente, ¿no? O sea, ya, entonces sí evades, pucha, caracho, ¿no? Entonces, complicada la situación de Trump, felizmente, pero ¿sabes qué? Sí te dice algo de qué está pasando con el pueblo americano, ¿no? O sea, si ese es un candidato que tiene 38 o 40% de aceptación, algo muy grave está pasando en el pueblo americano. Puede no gustarte de Hillary Clinton, pero, o sea, este señor es bien bravo, ¿eh? Para los estándares de fuera, porque a los latinos nos detesta, ¿no? Nos detesta, todos somos drogadictos, violadores, ladrones, mandamos droga. Tiene unos prejuicios espantosos. Claro, para darle trabajo en sus edificios sí, para que sean obreros en sus edificios no tiene problema, mano de obra barata. Con las peores condiciones seguramente. Seguro, ¿verdad? Ayer le dijo Hillary Clinton, usted que se preocupa tanto por los trabajadores de acero acá, usted importa acero chino con dumping, ¿ya? Y lo usa para hacer sus edificios, y no tiene ningún problema. Sí, pues.
Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Qué pena, Mañana a se las queda 8 de la corto, mañana. se queda corto. Pero mañana a las 8 de la mañana seguimos hablando del negociazo. Así es, y Y- las reacciones. No, y averiguar más. Falta, Así es, sí. dije, yo ayer escribí, denme unas horas porque tengo que averiguar más. Todavía no averiguo esto del policlínico. Y creo que debería la parroquia y el párroco que tiene la responsabilidad de este policlínico explicar qué pasó. Su testimonio va a ser clave, ¿no es cierto? Para establecer, claro, hay que entender que esa parroquia, ese párroco, está nombrado por el arzobispo. ¿Se dan cuenta? Entonces tampoco quiere dejar mal al obispo auxiliar, Claro. que es el que ha estado metido en toda esta operación. Ahora, ¿cuánto de esto sabíamos, señor Cipriani? No lo sabemos. Ayer hubo la misa en Manchay, estuvo el presidente y no se le preguntó. O si se le preguntó, no escuchó la pregunta y no la contestó. Pero sería bueno que el arzobispado de Lima emita un comunicado sobre su participación en esto. Y bueno, hay quienes están cuestionando que siquiera exista un convenio con el arzobispado de Lima. Pero fíjense, podría existir un convenio con cualquier entidad asociativa que tenga infraestructura y que se necesite, ¿no? Vamos a ver. Nos vamos, Nos vamos, a es todo despedir. por hoy. Hasta mañana a las 8 Hasta de la mañana, mañana. mañana, 8 de la mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y es decir, ok, la infraestructura privada que no esté en este momento operativa y que está ociosa y que puede ser puesta a servicio del SIS, la podemos alquilar, la podemos tercerizar. Ustedes escuchan que Moreno dice, nada de tercerización, ¿ah? No. Acá es negocio directo, ¿ok? Es el SIS operando la clínica, ¿ya? ¿Para qué? Para evitarse los costos de la tercerización. Entonces, yo creo que es ahí donde los propietarios de la clínica de osteoporosis han dicho, esto no está bien. O sea, acá está pasando algo muy raro. Este señor no es el ministro de Salud, no es el director del SIS. Ahora, evidentemente a toda la gente del SIS la han sacado. No es el director del SIS, no es el gerente de, qué sé yo, finanzas del SIS. No tiene ninguna autoridad para hablarnos como nos está hablando. ¿Por qué nos está hablando así? Y gracias a Dios le han, como dice, jugado los audios a PCM y al jugárselos a PCM ha podido hablarse de esto. Si ellos hubieran callado, el negociazo hubiera seguido adelante y la mina de oro, esta es nuestra mina, qué horror, Dios mío, con el dinero del Estado, ¿no? Con el dinero del Estado y el sufrimiento de los enfermos, es una cosa que no puedes creerlo, ¿no? Ahora, también siempre hay que decir algo, ¿no? Todo depende de cómo se dicen las cosas. Hay que hablar con propiedad cuando se está en el Estado. Si el doctor Moreno hubiera dicho, fíjense, yo soy consejero del presidente, no me puedo meter en estos temas, pero sí creo que en el marco de este convenio que ya se había firmado antes de que se vaya el presidente Humala, entre el arzobispado de Lima y el SIS, es posible que ustedes puedan encontrar un camino para atender a la gente más pobre de Lima. Déjenme consultar si hay alguien, ¿no? Esa es otra cosa. Pero este despliegue, ¿no? de este alarde de influencias, ¿no es cierto? Esta idea de yo estoy poniendo al presidente de salud, hermano, y a partir de ahí todo está plano. Eso es lo que tú dices, no puede ser. Ahora, varios me preguntan, ¿qué delitos hay? El problema es que asesoría jurídica de PCM ha escuchado los audios con calma, han identificado su voz. A mí me parece bien que se hayan tomado 3 o 4 días. No me parece mal. Hay gente dice, ¿por qué no lo denunciaron antes? Porque la gente tiene presunción de inocencia y tú no puedes denunciar en el primer minuto. Le preguntaron si era su voz, él renunció. Perfecto, se publique su renuncia, ¿ya? Y asesoría jurídica ha dicho ya, estos son los posibles delitos que encontramos y que eso tienes que hacer un informe. Ya han detectado 7. Ahora, eso no significa que se le vaya a acusar por los 7, porque asesoría jurídica PCM no es el fiscal. Esto lo recibe un fiscal, el fiscal analiza toda la situación, pide otras cosas, además de los audios, tiene que pedir quién entró y quién salió, la lista completa de la gente que lo visitó, con qué motivo, en qué fecha, etcétera, hacer una cronología de los hechos, escuchar a este señor, también, por supuesto, etcétera, etcétera, y establecer si hubo algún ilícito o no. O sea, lo cierto es que todo ha sido felizmente en la modalidad, como dicen, de tentativa, porque nada se ha consumado. Eso es una cosa buena. La segunda es que, digamos, no le pidió dinero, por lo menos de los audios, a las personas de la clínica de osteoporosis. Tampoco le pidió dinero al obispo, gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios no le pidió dinero al obispo, lo único que faltaba. Pero sí, digamos, es lo que se llama en derecho un vendedor de humo, ¿ya? Una persona que alardea de poder e influencia. Lamentablemente el vendedor de humo en nuestra legislación no está penado. Eso es que no todo es delito. Yo puedo fanfarronear de mis influencias, pero eso no es necesariamente tráfico de influencias. Yo tengo que esa fanfarronería convertirla en un acto de tráfico de influencias. Ese es el tema. Entonces el vendedor de humo es aquel que se siente y dice, sí, mira, yo te consigo, yo te hago, no sé qué. No. Y eso es lo que va a tener que evaluar la fiscalía con mucho cuidado de las palabras dichas por este señor, luego el peritaje, por cierto, correspondiente a la autenticidad del audio, y conforme se obtenga esa información, poder cuadrar bien los tipos penales. Porque le han lanzado 7, pero pueden ser 5, puede ser 3. Ahora, ya tenía una sentencia por negociación incompatible, que creo que eso sí calza perfecto. El problema de la negociación incompatible es que tiene una pena bajísima. Si no me equivoco, la máxima es 3 años, y eso no tiene finalmente prisión efectiva. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones de que le den preventiva. He escuchado a un congresista, al presidente de la Comisión de Salud, decir, sí, le tienen que dar prisión preventiva. No nos hagamos muchas ilusiones de eso porque probablemente no suceda. Yo sí quiero decir que creo que el ministro Zavala ha actuado rápido, a pesar de que hay gente que dice, no, se demoró 5 días. Tienes que estudiar pues el tema, ¿ya? Ha actuado rápido, ha actuado bien, los delitos no han llegado a cometerse, que eso es bien importante. Todo ha quedado en una tentativa y la mina de oro se cerró. No hay socavón, querido, nada, ni aluvial ni por socavón, no hay mina de oro. Y los pacientes no van a hacer cola hasta el Callao. Vamos a la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 35 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con el congresista Ismael Soto Carlos con Cruz. nosotros también. Estamos con el congresista Carlos Cruz. Muy buenos días, congresista. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que como usted, preocupado, porque, digamos, esto es lo primero que le sucede al gobierno, el cual no se le puede echar la culpa, pues, a la oposición, al fujimorismo, ¿no? Me tiene pata propia. Y lo primero que le decía hoy día al público es, para llevar a una persona con uno, ¿no es cierto?, no es lo lógico chequear los antecedentes. En esto no se ha sido un poco negligente, dado que el señor Moreno ya tenía una condena por negociación incompatible, justamente. Sí, definitivamente el señor Moreno nunca debió llegar a Palacio de Gobierno, y creo que esto que ha ocurrido nos va a llevar a investigar qué mecanismo de selección no funcionó adecuadamente para que se haya filtrado una persona de esta calaña, y que efectivamente Congresista, es un error. La información que yo tengo es que el presidente lo conoce como su médico, en una relación de médico-paciente, ¿ya? Y donde le pareció acertado, le pareció una persona inteligente, y usted sabe, usted va al doctor también, que cuando un político va al doctor, el político se entusiasma y termina hablándole de todos los problemas de salud pública que hay en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente pues impresionó con su saber, pareció una persona entendida, médico Loaiza, ¿no es cierto?, no de una clínica ficha, ni mucho menos. Entonces, el presidente pensó, sí, pues sabe. Y él pidió que se le hiciera un nombramiento de consejero, y él pidió que se le pusiera una oficina en Palacio, cosa que no ha pasado con el otro consejero presidencial, que es Felipe Ortiz de Ceballos, que no se le ocurriría pedir una oficina en Palacio. No, ahí debieron sospechar. Así es, inclusive el señor Moreno aprovecha y le cuenta a la entonces el señor Pedro Pablo Kuczynski de su participación como asesor en varios gobiernos de varios ministros, y por lo tanto un supuesto conocedor de la administración pública por el lado de salud, que es un sector que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísima noticia el día de hoy. Habla Rosa María Palacios. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima a través de la red Sodomco para todo el Perú.
Ismael está con nosotros también. Ismael Soto, muy buenos días. Hola, Rosa María Palacios, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a las emisoras de estas radios dominicanas que estamos en directo a esta hora, en vivo y en todo el país. Con toda la información, por supuesto, negociados, negocitos, negociones, faenones. Minas de oro, todo tenemos. Bueno, como este es un tema que involucra al Arzobispado de Lima, creo que vale la pena hacer algunas precisiones. Correcto. Yo he hecho acá una lista de las lecciones que nos pueden traer estos, ¿cómo se dice? Negocios, ¿no? Negocios desde el poder. Bueno, lo primero que hay que decir es que el doctor Moreno, nombrado consejero presidencial en asuntos de salud, ya no más, por supuesto, desde la semana pasada, es una persona que llega al poder sin que sus antecedentes sean chequeados. ¡Ting! Deberíamos ponernos acá. ¿Tienes algún efecto musical? A ver, Eduardo, un efecto musical, así como fanfarria, ¿ya? A ver, una fanfarria. Primer problema, fanfarria, por favor. Muy bien. Primer problema, están buscando la fanfarria. Algo están buscando. Aunque sea una corneta, toca algo. Pues, primero, ya. ¿Qué es lo que sucede? El señor Moreno llega a ser consejero presidencial. Nadie checó los antecedentes del señor Moreno. El doctor Moreno tenía ya una condena por negociación incompatible. Entonces, si tú tienes una persona que ha tenido una condena por negociación incompatible, que no es un delito grave, pero que es un delito al fin y al cabo, entonces es bueno averiguar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Nadie se fijó en eso. Ahora ustedes dirán, no, si sabían, ¿cómo no van a saber? El tema es el siguiente. Miren, muchas personas se acercan y se aprovechan de la buena fe de los demás en el Estado. ¿Por qué? Porque te lo recomienda fulano, porque te lo recomienda mengano, porque llega porque llega el otro. Entonces, el problema no es el problema es que hay que tener más rigor en el momento de seleccionar a las personas. En Estados Unidos se llama un background check, o sea, de tus antecedentes se chequea, ¿ok? Nada más. Entonces, este señor, ¿dónde trabajaba? En el hospital de Loaiza, muy bien, qué estupendo, ¿no? ¿Cómo le fue en el hospital de Loaiza? Bien, berregio. Pero tienes que ir a cosas tan simples como antecedentes penales. El tema es que, como ustedes saben, una vez que una persona cumple su condena, los antecedentes penales se borran. Entonces, seguirles el rastro es muy difícil. Yo, hasta que no se implemente, ¿no es cierto?, esto de la muerte civil para personas que han servido en el Estado y han delinquido, pues habría que hacer una especie de registro, por lo menos, administrativo, de personajes que han estado en la administración pública y que han sido condenados, ¿ok? Entonces, eso por lo menos, ¿no? El problema, esto del negociazo, que es la palabra clave acá, tiene que dejar esa primera lección. Hay que buscar los antecedentes de las personas que van a trabajar en el Estado. ¿Cómo llega Moreno al Estado? Muchos de ustedes se los deben estar preguntando. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho que era una persona que conocía el Estado, que tenía capacidades profesionales y que, bueno, quería servir ad honorem y parecía respetable que estos conocimientos pudieran ser de interés para el presidente. Lo que yo tengo entendido es que el señor Moreno era el gastroenterólogo, que, ¿no es cierto?, que revisaba al señor Kuczynski cuando no era el presidente Kuczynski. Es decir, era su médico. Se lo habían referido, no es el médico de una clínica fina ni ficha, sino es un médico que tiene un consultorio particular, que trabaja en el Loaiza, y parece que había sido muy acertado con el presidente. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando personas que están en el mundo de la política van al médico? Y se los digo por experiencia. El médico siempre les habla de política. De verdad. ¿Ya? Y a veces la cita se alarga, ¿no? El médico quiere que le cuentes cómo fue el debate, qué pasó, qué dijo Y ese es el problema. Entonces, seguramente este doctor, impresionado, ¿no es cierto?, por tener semejante paciente, fue
tratando de impresionarlo también y decirle, mira, yo sé de esto, yo sé de aquello, yo te cuento qué pasa en el Loaiza, pasa esto, pasa lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es dejarte influenciar por una persona que puede ser un buen médico y puede curarte bien, y otra cosa es que sea tu asesor personal en temas de salud, ¿no es cierto? Primera lección del negociazo, entonces, chequear los antecedentes de las personas. ¡Trin! Primera lección, chequear los antecedentes. Muy bien, Eduardo. Ahora vamos a la segunda lección. Y ustedes tienen que entender esto bien claro. ¿Qué cosa es el SIS? Porque a veces no se entiende, ¿ya? Se llama Seguro Integral de Salud y no es ningún seguro, pues. Porque haya un seguro, tú tienes que pagar una cosa que se llama prima. Tú pagas para que te enfermes o no te enfermes, siempre haya un servicio de salud que te va a curar. ¿Ok? Muy bien. Eso es un seguro. El seguro integral de salud es lo que antes era la salud pública. Yo soy pobre, no tengo plata, voy a un hospital del Estado y me atienden. O voy a una posta del Estado y me atienden. Vacunan a mis hijos, atienden mi parto. Sea en el área rural, sea en el área urbana. Muy bien. En los 90, y esto viene de bien atrás, así que un poquito de atención porque esta es la parte complicada de la historia, ¿no es cierto? Normalmente a la salud se le daba un presupuesto, ¿no es cierto? Por posta, tanto. Por hospital grande, tanto. Por policlínico, tanto. Hasta que alguien dijo, oye, esa no es una forma correcta de financiar. Lo que tenemos que hacer es financiar la demanda. Es decir, si a esa posta no va nadie, ¿para qué le va a mandar plata? ¿Ok? Pero si esa posta tiene a la gente que se le sale por las ventanas, le mando un poco más de plata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que costear, como hacen los seguros privados, cada una de las intervenciones médicas. Cada acto médico lo tengo que costear. Entonces, parto vale tanto, ¿no es cierto? Por cirugía tanto, apendicitis tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Consulta tanto. Y te mando la plata, ¿no es cierto? En la medida en que tú me atiendas, tantas cirugías, tantos partos, ¿se entiende? Acá El presidente Kuczynski quiere potenciar y por lo tanto creyó que tenía a la persona que podía tener los conocimientos para o sea, ayudarlo. se le puede acusar al presidente de haber sido un ingenuo en esta materia. No hay forma de parar de decir lo contrario. Fue un error su reclutamiento, no cabe la menor duda. Así es, eso está claro. Ahora, este señor sentado en Palacio, como pasa lamentablemente con algunas personas, se mareó, entonces comenzó a fanfarronear sobre influencias reales o figuradas. Lo que tiene que hacer la investigación es saber cuáles son las reales y cuáles son las figuradas, ¿no es cierto? ¿Qué cree que haya de real en lo que ha dicho él respecto a su capacidad de poner al presidente de salud, de que Susana de la Puente le abre puertas? ¿Usted cree que esto es fanfarronería o había en realidad ya una capacidad de influir en determinadas decisiones? A mí no me cabe duda que los dos nombres que él ha nombrado, él estaba fanfarroneando. Susana de la Puente no tiene relación con él, me consta, Susana mismo me lo ha comentado. El nombramiento del presidente de salud tampoco fue hecho ni fue sugerencia del señor Moreno. No me cabe duda que su posición como asesor podía tener algún grado de influencia en algunos organismos, pero parece que eran relaciones que ya había él construido desde el gobierno anterior, sí, con la gente del CIS. Eso parece ser sus relaciones que lo llevaron a cometer estos actos presuntamente delictivos. Ok, pero hay partes en las cuales sí está fanfarroneando, eso es claro. No cabe la menor duda. En el caso del presidente de salud, ¿usted cree que él fanfarroneó o es verdad que el que está ahí lo puso él? No, eso definitivamente él estaba fanfarroneando. El presidente de salud, él no ha intervenido para nada, el señor Moreno no ha intervenido para nada en su nombramiento. Muy bien. Que el señor Moreno es funcionario público, no cabe duda, para el Código Penal, me lo están preguntando aquí, porque a pesar de trabajar ad honorem, ¿no es cierto?, el solo hecho de ser nombrado ya lo hace funcionario público. Así es. Entonces ahí no hay nada que discutir, no se puede escapar del Código Penal. Muy bien. No. Ahora, si el problema de los antecedentes ya han hecho mea culpa, ahora viene el problema del CIS, señor Bruce. Y el problema del CIS es que el sistema, digamos, está colapsado en cuanto a infraestructura. Necesita infraestructura privada
para poder avanzar, no está mal, en la medida en que el sector público construya la que haga falta. Entonces, si hay una infraestructura privada pequeña, pero hay de parroquias en todo el país, pero sobre todo en Lima, porque esto es un convenio con el Arzobispado de Lima, parece lógico que se usen, ¿no es cierto? Es como lo que se tiene con los colegios de fe y alegría. O sea, el Estado pone los maestros. En este caso, el Estado pondría los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que está mal aquí, digamos, de lo que usted ha escuchado? En primer lugar, no es exacto que el arzobispado tenga alguna infraestructura de salud que se podría aprovechar. No la tiene, porque no es su función. Entonces, el primer tema raro aquí es que hace el CIS haciendo un convenio con el arzobispado. No, pero congresista, de repente usted no lo conoce porque no para mucho por las parroquias, pero le digo, en las parroquias de todo Lima hay consultorio dental, hay consultorio psicológico, hay consultorios médicos, hay una pequeña infraestructura, en algunos casos se ha construido cositas más o menos grandes, ¿ya? Y le digo, si usted se da una vuelta ahorita por mi parroquia María Reina, hay consultorio médico, ¿ya? Y se atiende. Pero no es una infraestructura médica de la cual el CIS puede aprovecharse, sobre todo para lo que tiene déficit el sector público, que se refiere a temas de cirugía, análisis, laboratorio. No, pero atención de médicos ambulatorias sí, ginecología, algunas sí se puede dar sin ningún problema. El déficit que tiene el CIS no es por ahí. El déficit que tiene el CIS, y que son el déficit de los hospitales de Estado, es cuando se necesita una atención especializada, donde se necesitan equipos médicos, quirófanos, laboratorios, ecografías, donde todo aquello que signifique equipos, allá hay un déficit. No en lo que es medicina en general. Entonces, ¿para qué hacen convenios para aquello de lo cual no tiene el déficit? Bueno, eso es lo que habría que preguntar primero a los responsables del CIS, ¿no? Ah, sin duda. Claro, ¿por qué este convenio era interesante o útil o necesario para el CIS? Lo era para estos pillos. Claro, obviamente. Le consideran al arzobispado como una entidad pública, y si el arzobispado hace convenios con clínicas privadas, era la forma de hacerle llegar las tarifas del CIS a estas clínicas privadas, donde cual ella le iba a caer una comisión. Obviamente ese era el negociado. Claro, lo que supone eso. Usted entonces es que esta no era infraestructura de la iglesia, sino era una triangulación. Es decir, la parroquia hacía suya una infraestructura privada y la presentaba al CIS como propia, y de esa manera el convenio se verificaba. Sin ninguna duda, y esta infraestructura privada era presentada a estas parroquias por estos pillos dirigidos por el señor Moreno. Claro, pero la pregunta es, habiendo déficit de atención en el Perú, claro, y déficit de dinero para ir a atenderte en la salud pública, pues la gente que va a la salud pública porque no tiene plata, si hay la oferta, ¿qué de malo tiene, por ponerlo de alguna postura, abogado del diablo? O sea, supongamos, está la infraestructura ociosa, porque la gente no tiene plata para pagar, el Estado la usa, subsidia, ¿no es cierto?, y atienden a la gente. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que no hay un mecanismo de supervisión y transparencia. Me explico. Exacto, no hay concurso. En el CIS no hay un comité directivo, para empezar. Claro, es un fondo. No es así. Entonces, solamente hay un jefe que él define las tarifas. Él define, claro, en la medida que son tarifas que van al Estado, la posibilidad de que haya corrupción es mucho menor. Pero si intervienen clínicas privadas, alguien tenía que supervisar ese proceso. Entonces, ese mecanismo no lo tenía el CIS. Quizás es el momento, ahora que se va a reorganizar el CIS, de implantarlo. Un comité que supervise esto, que, como dices tú, se haga una especie de concurso, ¿qué? Que haya un buen análisis de costo, que esté la Contraloría al costado, porque actualmente el jefe CIS pone la tarifa, decide a quién le va, decide qué tarifa va para un. Exactamente. Si no hay concurso público, no hay posibilidad de que el Estado se beneficie, ¿no es cierto? Si no, se van a beneficiar un grupo de médicos particulares. Ese es el problema. Por lo menos yo lo veo así igual que usted, pero digamos, hay que explicarlo bien para que la gente vea dónde está el problema, porque mucha gente puede decir, pero ¿cuál es el problema en que atiendan a más pobres, caracho? ¿Qué está pasando aquí? El otro problema es que, mire, usted ha sido congresista hace muchos años. Yo he cubierto el caso del CIS en el terremoto de Pisco. Usted recuerda lo de las raciones. Recuerda que al jefe del CIS lo metieron preso. Recuerda que se enfermó
y nuestro presidente Alan García, que tiene mano santa, lo indultó y el señor se sanó, ¿ya? Ese caso es un caso del CIS. ¿Por qué? Porque ese presidente del CIS tenía uso discrecional de recursos. Y este presidente del CIS, o jefe del CIS, mi focus group, ¿estás entendiéndome todo? Perfecto. Ya. Entonces mi focus group son los que trabajan acá conmigo, pues, ¿no? Entonces, somos tantos. sí, no, la legión, la multitud de gente que me rodea. Bueno, entonces hasta ahora sí me está entendiendo mi focus group. Entonces, yo te mando la plata presupuestalmente, porque en tu establecimiento han nacido 15 niños, ya, 15 partos, listo. Ya, 15 atenciones a la mamá después de dar 15 atenciones a la mamá, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué ha pasado con eso? Que efectivamente la plata llega mejor a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque se reparte mejor. Está donde la gente está recibiendo la atención. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué ha pasado? Que al nacer todos los niños en el Perú, se le dice a la mamá, su hijo, por haber nacido en un establecimiento de salud pública, tiene derecho al CIS y no tiene que hacer ningún copago. Siempre se hicieron copagos chiquitos. Ahora su hijo no paga nada. Entonces la mamá pues lo lleva siempre, con toda razón, porque es gratis, lo vacunan, le hacen su control del niño sano, y el Estado quiere que vaya el niño para que el niño crezca sano. Hasta ahí estamos todos contentos. Pero al haber mucho más oferta de servicios, ¿no es cierto?, hay mucho más demanda. Y antes, hace unos 20 o 30 años, yo les aseguro que el 30 o 40% de los peruanos ni siquiera se le ocurría pisar un hospital de salud pública y preferían al curandero, al chamán, a lo que fuera, o comprarse sus remedios en la farmacia. ¿Ok? En cambio ahora sí van. Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado no ha construido la infraestructura para atender esa demanda, ni tampoco tiene todos los médicos que se necesitan para atender esa demanda. Es decir, el pediatra que antes atendía a 15 niños, ahora atiende a 30, le pagan lo mismo y se le salen por las ventanas. En ese contexto es que el doctor Moreno ve una oportunidad para el negociazo. ¿En qué consiste? Miren, la cobertura privada en el Perú es bajísima, no es que sea muy alta, ¿ya? Aparentemente no llega ni al 5% de la atención de la demanda, ¿ok? Pero hay una cobertura, digamos, de corte social, si quieren gratuita, que es la que administra la Iglesia Católica. ¿Es privada? Sí es privada, porque no pertenece al Estado. Pero en numerosísimas parroquias, en todo el Perú, hay postas médicas y de distinto nivel de complejidad. Hay lugares donde tenemos consultorios dentales completos. Los policlínicos parroquiales. Los policlínicos parroquiales. No son distritales, no son municipales, no son del Estado, son parroquiales. El Arzobispado de Lima, que tiene una infraestructura de distinta naturaleza, dependiendo de la parroquia, tiene, ¿no es cierto?, esta posibilidad de brindar este servicio gratuito. Pero ¿qué pasa? A veces no tienen los médicos, pues, lo cual es verdad. Y normalmente los médicos que prestan servicios en estos policlínicos lo hacen de manera gratuita, voluntaria. Van los sábados, van una tarde, en fin, tienen otros ingresos, pero regalan su tiempo a su parroquia para ayudar a los enfermos de su parroquia. Y así ha funcionado siempre. Bueno, en el Arzobispado de Lima a alguien se le ocurrió que era una gran idea, seguramente asesorado por el doctor Moreno, que esta infraestructura que hemos pagado los católicos con nuestra limosna todos los domingos en misa y otras donaciones que hacemos a la iglesia, que estos policlínicos se pusieran al servicio de más gente, si es que traían más médicos, pero esos médicos venían ya pagados por el CIS. Entonces había que hacer un convenio entre el CIS y el Arzobispado de Lima, lo cual en teoría no parece una mala idea, ¿no? Porque tú dices, oye, tengo una infraestructura que no la uso al 100% porque no tengo los médicos. Y ayudo a más gente. Y ayudo a más gente. Sí. Entonces, por el lado del Estado, no tengo que construir más infraestructura. Por el lado de la iglesia, esta infraestructura ociosa ayuda a la gente. Hasta ahí todo era felicidad. Pero claro, el tema del doctor Moreno no era ni ayudar a la gente, ¿no es cierto?, ni darle uso a la infraestructura ociosa. Era hacer un negociazo. Era hacer minas de oro. ¿Por qué? Porque el CIS no cubre todo. Entonces lo que hacían ellos era la farmacia, el laboratorio, la ecografía, ¿no es cierto?, que sí te cuesta un poquito, cobrártela barata, como los hospitales de la solidaridad, digamos, precios populares, pero ahí hacías una mina de oro, pues efectivamente, porque ibas a tener montones de pacientes que se iban a atender gratis,
pero que algunas cositas las ibas a cobrar, y ahí le sacaba la chochoca al sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, clientela cautiva, ¿no es cierto? Y con dos cosas que hay que tener claras: la bendición de la iglesia y la bendición del doctor. Mire, si ustedes me dicen que se va a hacer un convenio entre los bomberos y la iglesia, yo confío pues plenamente. Son las instituciones más confiables que hay en el Estado peruano, en la sociedad peruana, ¿no es cierto? Los médicos son gente en la que confiamos. Todo el tiempo entregamos nuestra vida a los médicos. Queremos a los médicos y siempre tenemos la idea de que el médico lo único que quiere es, salvar vidas, que su vida está guiada por una vocación altruista, que es casi un sacerdote, ¿no? Entonces, sí, pues tú dices, aquí no puede haber maldad. Ahora, ¿podía el señor Moreno haber promovido este tipo de acuerdos desde su cargo? Y ahí, tercera lección, ¡tarán! Por favor. Muy bien. Ya se entendió qué es el CIS y por qué necesitaba la infraestructura de la iglesia. Perfecto, vamos a la tercera. La tercera son los cargos sin marco formal. ¿Qué es lo que pasa? Ser consejero presidencial no tiene ningún marco formal. Si yo soy ministro del Interior, tengo una ley que dice: el ministro del Interior tiene como competencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Si yo soy ministro de Salud, dice: el ministro de Salud tiene competencia 1, 2, 3, 4, 5. Si yo soy consejero presidencial, se supone que lo único que tengo que hacer es sentarme a darle consejo al presidente cuando él me lo pida. O sea, no debería tener ni siquiera oficina en Palacio. Cuando el señor me llame, yo me siento y le doy mi consejo. Para transparentar esa relación, se publica una resolución en el peruano. Nada más. Ahora, el presidente me puede escuchar, como puede no escucharme. El otro consejero es Felipe Ortiz de Ceballos, que por supuesto no tiene oficina en Palacio, ni se le ocurriría tenerla, y solamente está cuando el presidente lo llama. Y si el presidente no lo llama, él se dedica a hacer sus cosas. ¿Ok? Entonces, no hay un marco formal. Cuando no hay un marco formal, ¿qué pasa? El que es honrado hace exactamente lo que él entiende tiene que hacer, y el que no lo es, se pone oficina en Palacio y comienza a recibir gente. No han debido permitirle al señor Moreno despachar en Palacio, porque el señor Moreno, escuchando sus conversaciones, es básicamente un fanfarrón. Yo pongo a fulano, yo tengo a mí me lo van a dar. Oye, el CIS no cubre oncología. ¿Cómo me va a cubrir? Pues, a mí Susana Lapuente me ha abierto muchas puertas, ¿no? Unos amigos acá en el poder. Entonces, es un fanfarrón. Es un fanfarrón, pero que está sentado en la PCM al lado, ¿no? A 45 metros del presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista de quien es citado por él, aparenta poder, aun cuando no lo tenga. Aun cuando no tenga marco legal. Entonces tú no puedes permitir que un fanfarrón se meta a Palacio de Gobierno a decir las cosas que este señor dice. No se puede. Ese es el problema más grave para mí. ¿A quién metes a Palacio de Gobierno a decir qué? Entonces la fanfarronería de este hombre es: señor obispo, y se llama al obispo y le habla de tú a tú. Ya, solo necesitamos la firma del párroco. Como si el párroco fuera pues algo así como el esclavo del obispo. Y obviamente ese párroco aparentemente, no sé si es el de Santa Rita de Casia o no, porque mencionan un policlínico en la avenida Benavides, en Miraflores, en límite con Surco. Reitero, no sé si es el policlínico de Santa Rita de Casia o no. Eso falta averiguar. Mis amigos de la prensa, como no son expertos en Iglesia Católica, esa parte les ha faltado. Claro. Saber qué párroco es. Bueno, hay que establecer exactamente por qué no quería firmar ese convenio. O sea, el párroco no le debe haber sabido un poco mal el asunto, porque debe haber dicho: bueno, ¿y qué queda para la parroquia? O sea, me parece estupendo que atendamos a nuestra gente y que le demos una buena salud, pero para eso hicimos el policlínico. Pero si estos señores todos van a ganar, entonces nosotros ¿por qué no vamos a ganar? ¿Qué queda para la parroquia? No entiendo el negociazo. O simplemente no le pareció claro el asunto. No le pareció un poco enredadito el asunto. Sí. Les reitero, ¿por qué? Porque en todos los policlínicos de la iglesia normalmente el trabajo de los médicos es voluntario. De verdad. Ahora, claro, ustedes dirán: como es voluntario, no hay laboratorio, no hay ecografía. Sí, pues, lamentablemente, pues esas cosas cuestan, los insumos cuestan, etcétera, etcétera. Pero es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo firmó?
¿Y por qué la iglesia, no la iglesia, el arzobispado de Lima, nada más, ¿no es cierto?, se mete en este negocio con este señor? Ahora, este señor, reitero, es un fanfarrón, ¿no? Y además decir que la ministra es una loca de atar, eso es lo que dice. Esta es una loca de atar. Lo de la anticoncepción, ahora de emergencia, ya lo tengo amarrado en el Tribunal Constitucional, de ahí no va a salir. ¿Cómo sabe que no va a salir? ¿Cómo sabe que no va a cambiar? ¿No? ¿Cómo le dice eso al obispo? Sobando al obispo con un tema que es sensible para la iglesia, para que le den la infraestructura de la parroquia. ¡Uy, Diosito! Eso creo que, aparte de todo el tema fiscal, tiene acá también sus problemillas, ¿no? Vamos a llamar al padre Javier para que nos explique. Es que de verdad, pues, porque esa infraestructura se ha hecho con donaciones de la gente de todas las parroquias de Lima para que se preste un servicio a la gente más pobre de la ciudad. Un servicio de naturaleza gratuita. Que era que el doctor Moreno iba a prestar, por supuesto, pero con el subsidio del CIS. ¿No es cierto? ¿Y el CIS qué es? El CIS es la plata que se usa para salud pública en la ciudad de Lima. Bueno, ya se acabó, pues. Los 1.500 millones de soles del CIS para este tipo de prestaciones están en suspenso en este momento. Todo está en reorganización. Se ha mandado a su casa a todo el mundo. Y es evidente que al señor Moreno nadie lo ha chuponeado en Palacio. El que lo ha grabado es la persona que estaba hablando con él, el administrador de la clínica osteoporosis. Y se nota claramente porque hay una segunda conversación fuera de Palacio. ¿Y por qué lo han grabado? Porque estaban aterrados y me parece muy bien. Han dicho, con este señor ni hablar. Y han querido recabar esa prueba. Claro, lo que pasa es que este señor se ha presentado como yo soy el peaje y todos pasan por mí, ¿no? Y por favor, la clínica para mi hijita y su amiga, pues, la clínica odontológica, que se compre su consultorio odontológico, pues la criatura, señor, qué barbaridad, cómo meten a los hijos. Pero en fin, nos vamos a la pausa, porque ya me están mirando feo, sí, no, pero este es el cuento del negociazo. 3 lecciones a sacar. Primera, nosotros chequear antecedentes. Segunda, entender la naturaleza del problema, del CIS, que te permite entrar en esto. Y la tercera es que los cargos tienen que tener un mínimo de formalidad, si no cualquier fanfarrón entra, ¿no es cierto?, y arma lo que ha armado. Terminamos con la fanfarria, por favor. ¡Tana! ¡Listo! ¿Entendió usted todo? Rapidísimo, señora. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos con el congresista Carlos Brus para hablar de este y otros temas. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, y el señor Carlos Moreno, el doctor Carlos Moreno, ha dado su justificación. Sí, increíble, bonito, por cierto. Qué horror, bonito. Todo se puede hacer, la voz es mía, pero toda la conversación no es mía, por si acaso. Para mí, que ha sido manipulado en un acto de concertación que rechazo profundamente, me indigna y me preocupa. Pero siempre hay que escuchar la versión de todas las partes, ¿no? Claro. Y yo sí conozco un caso de audios manipulados que yo saco en televisión. Pero el problema es que la conversación es muy larga. O sea, digamos, ni cambiando el orden de los factores, aquí se altera el producto. Correcto. ¿Ya? Y es evidente que hay conversaciones que sí son completas. Por ejemplo, la conversación que tienen con el obispo es completa. La conversación que tienen algunos momentos después con uno de los administradores de la clínica osteoporosis, se nota que hay un pregunta-respuesta bien claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues, esto es extraño. La verdad que sí. O sea, obviamente se puede hacer un peritaje al audio, pero miren, este es un audio de los clásicos en los cuales una de las personas presentes está grabando. ¿Ya? Ahora, claro, hay alguien que dice, a Palacio no se entra con celulares. No necesariamente, o sea, sí, pues la seguridad te pide el celular, te pide todo objeto electrónico, ¿ya? Sí, porque hay información confidencial en Palacio, que no sale de Palacio. Lo dijo el primer ministro, ayer, ¿no? Pero, a menos que alguien autorice desde adentro, ¿no? Claro, normalmente, ¿qué pasa? Cuando tienes una cita con alguien, sale la secretaria de ese alguien, que puede ser el primer ministro, que pase por favor la señora. Entonces,
no te revisan nada, te abren la cartera para ver si no tienes una bomba, ¿no? O una arma, hay un arco, ¿no es cierto?, que detecta armas y pasas, ¿no es cierto? Entonces, en ese que pase el señor, puede haber entrado perfectamente, y gracias a Dios que haya entrado con su celular. Es más, deberían permitir entrar a todos con celular para que graben todo, así tenemos nosotros más trabajo, pero es evidente que estos señores de esta clínica osteoporosis, que no es parte del negocio con el policlínico, hay que decirlo, son dos negociazos. Uno es el policlínico que está en la avenida Benavides, ¿no es cierto?, que es de la parroquia, y otro es esta clínica de osteoporosis, ¿no es cierto? Pero al hablar con el administrador de esta clínica, le está diciendo, yo te puedo hacer un convenio también a ti y traerte los pacientes del CIS. Y es ahí donde se han asustado, creo yo, y han dicho, nosotros no queremos ser parte de esto, este señor hay que grabarlo, porque lo que nos está proponiendo es algo que no le corresponde ni siquiera a él. Es decir, si el CIS necesita infraestructura privada, puede hacer un concurso público